Los dinosaurios están extintos. Esto era lo que se creía justamente antes de que el científico Steve Brosate, que fue autor del libro The Rise and Fall of Dinosaurs que explica de que los dinosaurios en realidad no se extinguieron, sino que tuvieron sucesores que fueron las aves, las cuales fueron una evolución de ellos mismos. Es que se dice de que los mismos dinosaurios tenían plumas y eran más parecidos a las aves que a muchos reptiles que hoy en día habitan nuestro planeta. Así que los dinosaurios de los pocos que quedaron sufrieron un riguroso proceso evolutivo las cuales las llevaron a ser lo que hoy en nuestros días son las aves. El código genético de una gallina es más parecido al de un dinosaurio que el código genético de un cocodrilo parecido al de un dinosaurio. Las aves son los dinosaurios de hoy en día, es que se ha propuesto retornar a la vida a ciertos dinosaurios usando las secuencias genéticas de las aves, despertando bases genéticas que no han sido activadas en las aves, para así activarlas y por primera vez ver a un dinosaurio en nuestros días. 9. Existen fósiles de todos los dinosaurios. Solamente se han descubierto por parte de los paleontólogos un total de 700 ejemplares de dinosaurios, esto hasta el día de hoy, y cada año se descubren nuevas especies de estos gigantescos reptiles. Se estima de que sea una cantidad total de 10.000 dinosaurios que habitaron la Tierra durante todo el período Mesozoico. Es que nos han descubierto todas, debido a que es un poco complicado encontrar sus fósiles, muchos están bajo los océanos, sumergidos en montañas, muy abajo en los sedimentos y estratos. Las especies de dinosaurios más pequeñas seguramente ya sus fósiles fueron degradados por el ambiente. Se debe tener en consideración de que los dinosaurios habitaron la Tierra, siendo sus gobernantes durante 150 millones de años. Durante ese extenso intervalo de tiempo muchas especies aparecían, otras desaparecían, así dejando un gran número de especies por descubrir. 8. Los pterodáctilos no eran dinosaurios. En muchas películas se ha representado a los pterodáctilos al lado del resto de los dinosaurios con los que vivió durante su periodo de tiempo, y de hecho están malamente nombrados como dinosaurios, pero esto es un mito. En realidad los pterodáctilos eran reptiles voladores y no correspondían con la definición de dinosaurios. Ellos no podían caminar y cuando dejaban de volar arrastraba sus patas y se movían con sus alas. Estos reptiles voladores que vivieron entre el Jurásico y Cretácico son los antecesores de las aves de la actualidad. 7. Los dinosaurios tenían la piel escamosa y verde. Esto fue lo que se llevó las películas de Hollywood donde son representados dinosaurios con una piel parecida a los de los cocodrilos y serpientes con un tono que va desde colores rojizos, grises y marrones, pero en realidad está muy fuera de contexto esta imagen que se tiene al pensar en un dinosaurio. La realidad es que los dinosaurios tenían plumas. ¿Y cómo se corroboró esto? Pues con las muestras fosilizadas de ámbar encontradas en Birmania, donde se ve que un pedazo de cola de dinosaurio está fosilizada y se pueden divisar plumas en la punta de su cola. Así que la figura que tenemos de los dinosaurios como unas especies de reptiles con escamas está muy lejos de ser verdad. Es mejor imaginarse a un dinosaurio con plumas, ya que así era más parecido a las especies que existieron. 6. La desaparición de los dinosaurios dio origen a los mamíferos. De hecho, gracias a los dinosaurios, es que los mamíferos existen, ya que con estos gigantescos reptiles, andando y cazando cualquier cantidad de animales era muy fácil ser su víctima. Por eso una cierta parte de los reptiles pequeños se fueron a esconder en madrigueras, y desde allí fueron evolucionando para vivir escondidos de los dinosaurios. Las madres de estos pequeños reptiles adaptaron durante un proceso evolutivo sus glándulas sudoríparas para convertirse en mamas, así no tener la necesidad que sus hijos salieran a buscar comida, sino que ella busque la comida y a partir de sus glándulas mamarias alimentar a sus crías. De allí fue que aparecieron los mamíferos luego de la extinción de los dinosaurios, ya que no había dinosaurios que pudieran cazarlos, y fue allí que los mamíferos salieron de sus madrigueras y empezaron a poblar la tierra. 5. Todos los dinosaurios eran grandes. Casi siempre que nos imaginamos a dinosaurios, nos imaginamos a unas bestias réplicas enormemente grandes de tamaños colosales, pero la realidad es que esas son una de las pocas especies de dinosaurios que existían, ya que existían especies de dinosaurios que eran del tamaño de una gallina, así como existían especies gigantescas como el Sismosaurus o el Argentinosaurus, existían especies pequeñas como lo fue el Eoraptor.
La razón de que la mayoría de las veces se presenten a dinosaurios como todos unas bestias colosales es simplemente para provocar la atracción del público, además de provocar miedo y verse potentes ante los ojos del público. Si se tiene una conversación con un especialista de la paleontología, sabrá que las especies de dinosaurios eran muy diversas, habían de muchas características, incluyendo a dinosaurios de tamaños pequeños. 4. Todos fueron extintos por un meteorito. Se sabe que hace 65 millones de años, un meteorito impactó la península de Yucatán, que dejó graves daños a la Tierra, creando un calor intenso y una atmósfera interna nublada que provocó la extinción de la mayoría de los dinosaurios, primeramente por el impacto del meteorito y segundo, ya que luego de que todo el aire adyacente se contaminara empezaban a morir algunas especies envenenadas, al igual que todo ese espesor bloqueaba los rayos del sol, evitando así que las plantas hicieran su proceso de fotosíntesis, provocando así que los dinosaurios herbívoros murieron de inanición y, como no había herbívoros que cazar, los carnívoros morían después, creando así una colosal extinción que acabó con la mayoría de los dinosaurios. Pero las pocas especies para convertirse en las actuales aves. 3. Los brazos del T-Rex eran inútiles. En diversos medios se han reflejado a las especies de tiranosaurios rex como unos asesinos voraces, pero que tenían una debilidad, que sus brazos eran pequeños, débiles e inútiles. Este mito se ha propagado a un punto que tal se han hecho memes acerca de los pequeños, inútiles y débiles brazos del T-Rex, al igual que con otras especies de dinosaurios de igual tamaño. El caso de los brazos de los tiranosaurios rex y de algunos otros dinosaurios es que eran pequeños, pero estos no eran inútiles, pues sus brazos tenían sus garras, que eran muy afiladas, las cuales les servían para desgarrar la carne de sus presas que iba a comer. Seguramente que si este mito hubiese persistido y se llegase a clonar o revivir algún dinosaurio, posiblemente quien crea este mito y esté cerca de él, se lleve una gran sorpresa. 2. Encuentros imposibles entre dinosaurios. En algunas películas, series animadas y otros medios se han mostrado a algunas especies de dinosaurios encontrándose con otras, compartiendo territorio o enfrentándose entre sí. El punto es que estos encuentros fueron imposibles en la era donde vivieron, primeramente porque estaban en diferentes órdenes cronológicos, de millones de años de diferencia, y segundo, porque nunca coexistieron en el mismo territorio. Seguramente el enfrentamiento más famoso por los amantes del cine relacionado a dinosaurios es el enfrentamiento a muerte entre el tiranosaurio rex contra el espinosaurio. Este enfrentamiento fue tanto cronológica como geográficamente imposible que ocurriera, ya que vivieron en períodos distintos, separados por una gran cantidad de tiempo. Mientras el espinosaurio vivió hace 95 millones de años, el T-Rex vivió hace 64 millones de años, además que mientras el T-Rex habitó Norteamérica, el espinosaurio habitó el actual Egipto. De hecho, hay más diferencia de tiempo entre el estegosaurio y el tiranosaurio que entre el tiranosaurio y el humano, así que en algunas escenas donde se ven a los humanos primitivos con los dinosaurios fueron imposibles que ocurrieran. 1. Los dinosaurios no hacían rugidos feroces y aterradores. Cada vez los paleontólogos descubren nuevas características de los dinosaurios, rompiendo así muchas creencias que nos han hecho creer las películas y series que vemos que aparecen estos gigantescos reptiles prehistóricos, y como último mito que hará que tu vida dé un giro de 180 grados cuando sepas de que los dinosaurios no hacían ese ruido de rugido terrorífico parecido al de un león o un tigre que intimidaba a todo aquel que lo escuchaba, pues ese sonido era imposible de emitir para ellos. Es que ni siquiera era necesario que abrieran sus fauces para emitir sonidos. Un estudio publicado por la revista Evolución asegura que los dinosaurios hacían un ruido más parecido al de las aves como los pavos y palomas, onomatopeya del sonido emitido por una paloma. Julia Clark, profesora de paleontología de vertebrados de la Universidad de Texas, fue visitada por el naturalista Chris Packham para probar la teoría de que la manera oral de expresarse de los dinosaurios era un sonido más parecido al de las aves que al de los mamíferos predadores de hoy en día. Se asegura de que los dinosaurios emitían este sonido al estar más relacionados con las aves genéticamente.